tocaba meditar en el Salmo 27. Entonces vamos a proyectar y a leer los primeros 3 versículos. Y los invitamos a que podamos pensar en estas palabras. La Biblia de las Américas titula este salmo Confianza absoluta en Dios, Salmo de David. Vamos entonces a leer los primeros 3 versículos. Dice lo siguiente: El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Cuando los malhechores vinieron sobre mí para devorar mis carnes, ellos, mis adversarios y mis enemigos, tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque en mi contra se levante guerra, a pesar de ello, estaré confiado. Bien, meditemos y si alguien tiene algo para subrayar o algo le llamó la atención, el Señor le inspira a dar unas palabras que pueda hacer. Bueno, hermanos, pues a mí me llama mucho la atención donde dice, el Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién tendré temor? Entonces, una fortaleza, ahorita meditaba, es algo que protege, ¿no? Hay unos muros, una fortaleza, recordaba yo en las ciudades antiguas como Cartagena, hay algo que protege y si uno tiene esa confianza en el Señor, si uno tiene la comunión con el Señor, es el escudo que uno tiene tan fuerte porque uno se esconde en él, que, o sea, no hay una fortaleza que conozca el ser humano más poderosa, más segura que el Señor en nuestra vida. Entonces, humanamente, por ejemplo, si nos están persiguiendo o hay algún peligro y si estamos en una fortaleza física muy fuerte donde se sabe que no lo puede tumbar nada, pues nos vamos a sentir seguros, no vamos a tener temor de esas personas que nos quieren hacer daño o acabar con nuestra vida. Asimismo, pues debe uno sentirse así, ¿no? Como lo dice David, ahí, ¿de quién tendré temor? ¿A quién temeré? De nadie, porque está esa fortaleza que es la máxima, ¿no? Porque es la del Señor Jesús. Y pues interesante porque lo primero que dice es el Señor es mi luz y mi salvación, la salvación de cualquier cosa, ¿no? Entonces no hay que temer de cualquier peligro porque con esa fortaleza uno va a ser salvaguardado, ¿no? Es lo que yo medito allí en este primer versículo. Bueno, yo veo la salvación en la parte espiritual, como de redención. Entonces, cuando dice el Señor es mi luz y mi salvación, es que no importa, inclusive David también llegó a sentir que si moría, no importaba, ¿no? Porque él sabía que su Señor era su Salvador. Aunque no lo había visto, pues tenía una confianza plena en el Señor, así como Job también, que aunque muriera, su Redentor vive, ¿no? Y lo maravilloso es que David era un guerrero. David peleaba batallas sin fin, las que él vivió, mucha sangre se derramó. Pero lo maravilloso es que David no peleaba. David tenía claro que el que peleaba sus batallas era Dios. Y a veces en nuestra vida, en medio de las dificultades, en medio de tantos problemas y gente que le quiere hacer a uno daño, mal y todo esto, que a veces uno ni cuenta se da, pues realmente uno no tiene que pelear. Porque es que si yo conozco al Señor y el Señor me conoce y yo confío en Él, pues el que pelea mis batallas es el Señor. Yo tengo quien me defiende. Y yo creo, así como David también, en la certeza de quién lo defiende a uno. Y es fácil hablarlo, pero cuando uno está viviendo de pronto cosas difíciles, quizás, hermanos, con las cosas que se van a avecinar, pues a venir, eso va a ser mundial, y que se están empezando a ver,
pues hay momentos donde uno empieza como a sentir la cosa como un poco fuerte, apretada de lo que el Señor le alcanza a dejar ver a uno, pero vuelve uno en quién he confiado, ¿no? ¿Quién es mi guardador? ¿Quién es mi fortaleza en medio de la situación? O quizás no esperar que llegue eso, quizás tú o yo hoy estemos pasando por algo que lo vemos más grande que nosotros mismos, que no hemos podido solucionar. Y el problema es que peleamos solos y peleamos, pero no que el Señor pelee nuestras batallas, nuestras debilidades, nuestros problemas. Elcira decía algo muy interesante cuando uno pelea la batalla solo. Yo decía en mi mente, yo no, ahí, o sea, tiene uno todas las de perder porque son justicias propias, ¿no? Uno a veces pelea solo y, y no sabe que realmente se está, me acordaba el versículo, que nuestra lucha no es con carne ni sangre, ¿no? Em, y definitivamente el pelear solo, sí, estamos perdidos, ¿no? Y hacía meditar eso. Algo que aprendí esta semana es cuando nosotros peleamos, cuando nosotros nos defendemos de la gente, ahí nosotros somos el abogado del diablo. Ahí nosotros estamos haciendo lo que el diablo quiere que hagamos. Pero cuando nosotros al revés no nos defendemos, tenemos abogado, tenemos quien defiende nuestra causa, quien defiende nuestro problema, qué debilidad de carácter hay, qué problemas hay que no hemos podido solucionar, confiamos plenamente en Dios, ahí es donde estamos dejando que Dios nos defienda, que Dios nos ayude. Pero esto es algo condicional, porque si uno se pone a mirar este Salmo de David también, no sé si es errada, pero en ese momento era cuando David todavía no había caído en adulterio y asesinato. O sea que David, lo maravilloso de David, pienso, y que eso debe ser para nuestra vida, es que David sabía lo que Dios pensaba de David. ¿Ustedes saben Dios qué piensa de ustedes? Cuando uno tiene, en cierta manera, como la confianza en la justicia de Cristo y esa paz que viene de lo alto, pues uno podrá llegar a hablar así, ¿no? Y no ser abogado del diablo, sino dejar que nuestro abogado, nuestro Cristo, nuestro Señor nos defienda. Sí, lo que dice está también acá, ¿no? Que pues aquí David no fue quien luchó, porque él dice acá, los malhechores vinieron sobre mí para devorar mis carnes, o sea, ya estaba como encima de ellos, pero dice acá, mis adversarios y mis enemigos tropezaron y cayeron. O sea que es el Señor el que al final nos defiende de esos enemigos espirituales y los carnales. Bueno, si no hay algo más que agregar, vamos al himno a cantar. Ok, vamos a cantar Eterna Roca es mi Jesús. Eterna roca es mi Jesús, refugio en la tempestad. Confianza he puesto yo en él, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Es sombra en día de calor,
refugio en la tempestad, defensa eterna es mi Señor, refugio en la tempestad, roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Oh roca eterna, mi Jesús, refugio en la tempestad, sé tú mi guía, fuerza y luz, refugio en la tempestad, roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Bien, vamos a continuar con los siguientes 3 versículos del Salmo 27. Vamos a leer un momentito aquí. 4, 5 y 6. Dice lo siguiente. Una cosa he pedido al Señor, y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Porque en el día de la angustia me esconderé en su tabernáculo. En lo secreto de su tienda me ocultará. Sobre una roca me pondrá en alto. Entonces será levantada mi cabeza sobre mis enemigos que me cercan. Y en su tienda ofreceré sacrificios con voz de júbilo. Cantaré, sí, cantaré alabanzas al Señor. Podemos meditar en esas palabras. Yo pienso que en estos versículos ahí confirma que lo que estábamos hablando, David sabía pelear, porque era Dios quien peleaba por él, ¿no? Entonces, lo maravilloso es que dice una cosa he pedido al Señor y esa buscaré. Y es la que todos debiéramos pedir, ¿no? Que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. ¿Y quiénes son los únicos que pueden habitar en la casa del Señor? En el Salmo 23 dice, el limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado engaño. Eso es lo que prácticamente David quiere decir. ¿Y qué le estaba pidiendo al Señor? Que él se mantuviera ¿qué? Limpio de manos y puro de corazón. Y es como lo que debemos nosotros, porque esa es una invitación, ¿no? ¿Para qué? Para contemplar el rostro del Señor. Perdón. Y en la angustia, en medio de las dificultades, nosotros nos refugiaremos en el Señor. Y quizás ahí, cuando es el Señor el que pelea, y no nosotros los que peleamos y nos prestamos a ser el abogado de Satanás, pues ahí sucede que el Señor dice, como dice acá, sobre una roca me pondrá que en alto. Y ahí, ¿qué sucederá? Entonces se levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me cercan. Entonces es maravilloso porque ¿quién es el que hace eso? El Señor. ¿Tenía claro David cómo pelear? Claro. ¿Dónde lo aprendió? Cuando le tocó cuidar las ovejas, porque la hermana Helen White dice que allá fue así como Moisés en el desierto, quien le enseñó la necesidad, digamos, la ineficiencia del hombre y la necesidad de Dios, la impotencia del hombre y la oportunidad de Dios. Ahí es donde nosotros, si el Señor nos hace pasar por un desierto, nos hace pasar por una prueba, nos hace pasar por
por una dificultad que no hemos podido avanzar, es porque el Señor nos está diciendo, estás peleando mal. ¿Qué hay en ti que estás peleando mal? Quizás hay orgullo, quizás hay vanaglorias, quizás como en el Salmo 23, no estás limpio de manos y no eres puro de corazón. Entonces, todas esas cosas es la que el Señor a veces permite para también confrontarnos, volver a Él, buscarlo y poder concluir a la final, como dice Él. Voy a leer la última parte, dice, y en su tienda ofreceré sacrificios con voces de júbilo. Cantaré, sí, cantaré alabanzas al Señor. Cuando el Señor nos da victorias, uno está muy contento y canta de tanta alegría de cómo el Señor nos ayudó a vencer quizás sobre algo que no habíamos podido vencer, sobre alguien que quizás venía atacando, pero usted en silencio, apartándose, entregándole eso al Señor, el Señor es el que se encarga. Amén. Me recuerda el tiempo de angustia que vamos a vivir y que aquellos que han aprendido a caminar con Cristo, a hacer de Cristo su tabernáculo, su tiendita, son los que van a subsistir en ese momento. El día de la angustia es como la aflicción de Jacob, ¿no? Un momento de mucha perplejidad y es cuando se acaba la gracia, el tiempo de gracia en el mundo. Pero como David, debemos aprender a ocultarnos en Cristo y estar firmes sobre esa roca que es Él. Así podremos estar seguros, ¿no? Esperar al Señor, porque ya desde ese momento del tiempo de angustia hasta que el Señor venga, pues se supone que es un tiempo muy corto. Bien, si alguien más quiere aportar algo. Sí, estaba meditando el versículo 4, que en el uno aprender a habitar todos los días de su vida en la casa del Señor. Lo que uno hace es contemplar la hermosura del Señor, ¿no? Y meditar en su templo, en su palabra, es lo que cada vez más en nuestra vida se va reflejado, ¿no? Como lo expresa allí David, todos los días de continuo. Y en esos momentos de angustia también lo relaciono cuando uno vive una reprensión, una limpieza del Señor, cuando le muestra a uno su condición y el Espíritu Santo empieza a trabajar en la vida. Definitivamente el Señor solo es como una roca, un refugio, una fortaleza, y porque Él te lleva a eso, como hay repudio, como te sientes sola o solo, hay total, humanamente, hay veces en donde se te da la espalda totalmente, algunas cosas justas y otras no, pero eso te lleva precisamente a que busques a esa roca, que es la única que te puede poner en alto, ¿no? Como lo dice ahí. Y dice, en lo secreto de su tienda me ocultará, porque me lleva a meditar que Él hace ese cambio en secreto. Porque ahorita cuando el Sira dijo en los primeros versículos, me dejó pensando, ¿qué piensa el Señor de nosotros, no? Y me hizo acordar de la canción del alfarero, porque la vez dice, no me gustas, tengo que hacer algo contigo porque no me gustas. Entonces es él en silencio va haciendo esa transformación, y cuando Él te levanta, porque Él te levanta de donde estás, porque eso es muy duro, pues uno no le queda más que agradecerle y cantarle y alabarle por eso que hace por uno, ¿no? Qué pena ser reiterativa, siento que el Señor lo dice. Él desea que meditemos mucho en
para que se pueda dar de los versículos 5 al 6 y eso sea una realidad. Podamos llevarnos en nuestra cabeza y meditar qué significa lo que David le pide al Señor. Y eso buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. Entonces el Señor vuelve y me dice, vamos al Salmo 24 otra vez, el Sira. ¿Quién subirá en el versículo 3 al monte del Señor? ¿Quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpias y corazón pura, el que no ha alzado su alma a la falsedad ni jurado con engaño. Eso era lo que David quería, eso es lo que David nos enseña y Dios nos enseña a través de David. ¿Por qué podremos estar en el lugar santo? ¿Por qué podemos estar con el Señor? ¿Por qué podrá venir como consecuencia que el Señor nos ayude, que el Señor nos liberte, que el Señor nos proteja, que en el momento de angustia que quiso llevarlo tome hacia ese lugar? Pues usted primero tendrá que haber vivido esta parte con el Señor, que es haber limpiado nuestro corazón, haber limpiado nuestras manos, haber estado a cuentas con el Señor, haber dejado toda falsedad y porque a veces uno dice, no, pero es que yo no juro en vano. No, sí, nosotros juramos a veces porque lo que decimos del Señor no es lo que nosotros o no es lo que practica nuestra vida, es lo que los demás están viendo, no es un testimonio real de Cristo en nuestra vida. Entonces, para que todos esos versículos 5 y 6, como David, que llega y lo habla, que me esconderé en el tabernáculo, en el secreto de su tienda, en la roca me pondrá en alto, todas esas como consecuencias vendrán después de que nosotros nos pongamos a cuentas, tengamos nuestro corazón limpio, nuestras manos limpias es porque nosotros somos obreros del Señor, nos lleva a hacer su obra y que su obra sea honesta, que los recursos que Dios te da, que las cosas, los dones, los talentos que el Señor te da, ¿cuál es tu motivación real cuando tú quieres ayudar a alguien? ¿Cuál es tu motivación? Si no la sabes, solo el Señor lo sabe. Y el Señor desea inclusive mostrarte tu verdadera motivación para que tu corazón esté limpio, para que tus manos estén limpias, las manos que el Señor quiere usar para que nosotros terminemos también la obra de Él. Amén. Bien, vamos al himno, seguimos meditando. Vamos a cantar Un buen amigo tengo yo. Un buen amigo tengo yo, su amor salvó mi vida y por su heredero soy la gracia inmerecida y con el lazo de este amor que nunca se ha cortado, seguro puedo siempre andar a él estoy ligado. Un buen amigo tengo yo, el ser me da al crearme y a sí mismo se entregó a fin de rescatarme. Pues cuanto tengo es todo de él mismo me lo ha dado. Fuerza y corazón a él me he entregado. Un buen amigo tengo yo, el Todopoderoso, que quiere al fin llevarme a mí a su hogar glorioso, para animar mi vida aquí. Deja ver su gloria y con la ayuda que me da yo gano la victoria. Un buen amigo tengo yo, tan fiel y tan amante, mi sabio consejero.
mi protector constante, de quien al mundo tanto amor jamás podrá apartarme, ni el mundo ni la muerte, pues soy suyo para siempre. Bien, vamos a continuar con los siguientes versículos del 7 al 10, que es la otra porción. Dice lo siguiente: escucha, oh Señor, mi voz cuando clamo. Ten piedad de mí y respóndeme. Cuando dijiste, buscad mi rostro, mi corazón te respondió, tu rostro, Señor, buscaré. No escondas tu rostro de mí. No rechaces con ira a tu siervo. Tú has sido mi ayuda. No me abandones ni me desampares, oh Dios de mi salvación. Porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. Qué bellas palabras. Meditemos en estas palabras, hermanos. Bueno, yo siempre me he preguntado qué será buscar el rostro del Señor. Que claramente no lo podemos ver en esta condición, la que estamos. Sin embargo, el Señor mismo dice, busquen mi rostro. No sé la respuesta, ¿qué será buscar el rostro del Señor? Nuestra realidad, nuestro contexto, ¿no? ¿A alguien se le ocurre algo? Yo pienso que la respuesta está en el versículo 9. No sé si estoy entendiendo en el 9, entiendo yo que es por la condición que el Señor no nos puede ver cara a cara. Que Estaría dice, yo. no escondas tu rostro de mí. Dice, es como estar a cuentas. Yo le hago una pregunta, les hago una pregunta, y ¿se acuerda que la hermana Helen White habla cuando Jesús estaba muriendo en la cruz y también el Padre esconde el rostro? Sí, ¿Y qué pasa con Jesús? Dice la hermana Helen White que se separa, ¿no? Se separa del Padre. Y tremendo porque ellos siempre han estado desde la eternidad, ¿no? Y es la primera vez que él experimentaba esa separación por el pecado, ¿no? sí, es ahí cuando dice, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Uh-huh. Él no volvió a ver su rostro. Él no volvió a ver qué, el carácter de Dios. ¿Y cuál es? Su misericordia, su amor. Porque él vio fue la justicia, o sea, sí, cayendo sobre él por el pecado. Y era necesario, ¿no? Entonces a veces cuando uno clama a Dios y hay un silencio y Dios no contesta y uno no lo encuentra, uno no lo ve, pues a mí me ha pasado eso y uno dice, ¿qué pasó acá? Y a veces o no estoy a cuentas o a veces estoy siendo probada, ¿no? O a veces en esa prueba también me están llevando a conocer más a quién, a Dios. Porque es cuando dice, no escondas tu rostro. Cuando Dios esconde el rostro, viene que Jesús ya no aguanta más. Jesús no soporta más y Jesús muere. Y muere por el dolor de la separación. Y yo no sé ustedes, pero cuando uno ha pecado o uno se ha desviado, oiga, uno volver a retomar donde usted se quedó, como usted había avanzado, usted echa para atrás. Y volver otra vez a conectarse no es fácil. Y volver otra vez al nivel en el que usted estaba tampoco es fácil. Y usted no encuentra el rostro de Dios. Eso es espiritual.
Por eso dice, no rechaces con ira a tu siervo. Y le recuerda, dice, tú has sido mi ayuda. Aquí le está hablando, cuando tú contemplas el rostro de Dios, hay misericordia, hay gracia, hay ayuda. Todo lo que David está hablando aquí, hay piedad. Y nuevamente vuelve ahí y habla del Dios de su salvación. ¿Por qué el Dios de su salvación? Él no está hablando de que lo está salvando de una pelea, un conflicto, llamemos terrenal solamente. Está hablando del Dios de su salvación. ¿La salvación qué? Eterna. Por eso dice, aunque todos, mi madre, mi padre me abandonen, el Señor me recogerá. ¿Por qué? Porque por eso le dice, no escondas tu rostro de mí. Es la manera de expresarse de que no lo dejes, no lo abandone, no nos abandone. Por eso cuando Tommy ahora decía, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Dónde está el rostro de Jesús en ese momento, del Padre en ese momento? Dice la hermana Helen White que él corrió el rostro, ¿no? Lo escondió, o sea, no quiso ver más esto. Imagínense. ¿Y eso quién puede llegar a hablar de esa manera? Alguien que ha tenido una conexión y una comunicación con el Señor, ha visto el rostro del Señor en su vida, en la vida cristiana, en el caminar cristiano. Y en ese caminar un momento cuando usted se desvíe, o usted está actuando mal, se equivocó, a veces usted sabe que el Señor está en desagrado. La misma hermana Helen White también habla de eso. Y eso es lo que solo David, que era conforme al corazón de Dios, cuando siempre, aquí lo he repetido mucho, conforme al corazón de Dios quiere decir que David, su arrepentimiento de lo que él hacía era conforme al corazón de Dios, por eso a Dios le agradaba. Nosotros a veces no nos arrepentimos de lo que hacemos conforme al corazón de Dios. Y por eso Dios no le agrada a veces nuestro arrepentimiento, no es que genuino. Y si ustedes no se han dado cuenta, no han caminado con Cristo, de un momento a otro, el rostro ustedes ya no lo contemplan. Su misericordia, su gracia, la verdad. Otro comentario, podemos ir al himno, cantar. Ok, vamos a cantar. Escucha, Señor, mi oración. Escucha, Señor, mi oración. Considera mi pensamiento. Atiende a la voz de mi clamor. Mi Rey y mi Dios. Porque a ti oraré, oirás mi voz de mañana, oh Dios de mañana, me presentaré ante ti, esperaré. Amén, qué lindo tema. Vamos a leer el último segmento del Salmo 27. Dice lo siguiente. Señor, enséñame tu camino y guíame por senda llana por causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis adversarios, porque testigos falsos se han levantado contra mí y los que respiran violencia. Hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor
en la tierra de los vivientes. Espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Bueno, aquí veo algo profético, ¿no? Cuando se levantan falsos testigos para acusar a Jesús ahí en el Sanedrín. Esta parte pues también es profética, ¿no? Y el Señor mismo como que dice, evocan las palabras de David lo que va a sentir en ese momento, que si no hubiese creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes, o sea, en este planeta, él hubiera fallecido. Eso podría aportar aquí, si alguien más, por favor. Yo veo, no sé, pero no sé ustedes qué piensen, pero en el versículo 13 dice, hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor. La bondad es la palabra que yo digo. Ver la bondad del Señor significa también ver el rostro del Señor. Entonces, seguía meditando en lo de Cristo cuando el Padre retira su rostro. Empieza todo a oscurecerse, densas nubes, todo se vuelve lúgubre en ese momento, hasta se asustan, hay un terremoto. Prácticamente, ¿quién se encarga? Ella, los demonios. Y consumado es, ¿no? Entonces, queda uno como pensando cuánto necesitamos de su bondad, de su misericordia. Porque como dice David, hubiera yo desmayado. ¿Cuántas veces su gracia también nos ha acompañado? Si no hubiésemos desmayado en medio de todo lo que sucede acá. Porque así como hay testigos falsos, que esto es profético, lo hay hoy en día, te acusan. Dicen cosas de ti que no son ciertas. Entonces es maravilloso ver cómo David en todo tiempo habla la experiencia de él con Dios mismo, ¿no? Y en el versículo primero, en el 11 dice, Señor, enséñame tu camino y guíame por la senda llana, ¿por causa de qué? De mis enemigos. Y eso es muy profundo, porque por causa de los enemigos, a veces uno se desvía a la derecha o a la izquierda. A veces uno quizás por el miedo, entonces toma uno decisiones que no debe uno tomar. O por autosuficiencia propia, toma uno caminos que no debe uno tomar. Y ahí es donde, llamémoslo, él en medio de esa dificultad le dice, enséñame tu camino. ¿Por qué? Porque en ese momento uno necesita saber, ¿voy bien? Si fuiste tú quien me trajiste acá, si eres tú quien me estás llevando a hacer lo que estoy haciendo en ese momento, enséñame si en un momento me desvié o qué pasó, lo que está sucediendo. Y por eso es maravilloso, porque David quería la certeza de que lo que él estaba haciendo estaba conforme a la voluntad del Señor. Y eso en él, cuando uno tiene la certeza y la claridad que está haciendo la voluntad del Señor, empieza a haber en uno una paz y una tranquilidad. Inclusive empieza a haber esta esperanza al final que dice, espera al Señor, esfuérzate, quiere decir, sigue adelante, ahí vas bien. Aliéntese su corazón. ¿Por qué? Porque a veces uno se deprime, a veces uno baja la guardia, a veces uno dice, no, es que como que me están atacando mucho, o lo que sea, o no puedo soportar esto. Y le dice, sí, espera en el Señor. Entonces es importante saber el camino del Señor para que tú puedas esperar en el Señor, para que tú puedas tener un aliento en tu corazón y para que tú puedas esforzarte y continuar la obra que el Señor ha encomendado en tu vida. Amén. Me quedo sonando, bueno, estoy meditando mucho y
y a mí me quedó sonando mucho ese verso 14 y que, bueno, cada uno de nosotros debemos pedirle al Señor que ponga en nosotros siempre el querer esforzarnos, ¿no? Que no bajemos la guardia, que nos ayude a estar ahí continuamente y firmes con Él, ¿no? Porque de uno no sale, pero Él sí nos puede ayudar a que seamos valientes, que nos esforzamos y que tengamos esa espera en el Señor, que lo sepamos esperar y confiar en Él. Eso es lo que me llama la atención. Hay un esfuerzo que hacer, pero pues de nosotros tampoco sale, ¿no? Pero si estamos pegados al Señor, pues el Señor nos puede dar ese poder de esforzarnos, ¿no? A mí me surge una pregunta. ¿Ustedes creen que David era humilde? Como repasando así la historia en la mente. Aspecto de la humildad, yo sí creo que David era humilde. ¿Alguien más? Yo también creo que David era humilde. Pues cuando dice en el verso 11, Señor, enséñame tu camino y guíame. Yo humildad ahí, ¿no? Está pidiéndole al Señor que yo veo humildad. Claro, cuando le dice, enséñame tu camino y guíame, él está preguntando eso por causa de mis enemigos. Cuando él le dice por causa de mis enemigos, también le está diciendo, es que mis enemigos son tus enemigos, no solo son mis enemigos. ¿Ves? Y entonces, ¿por qué eran enemigos de David? Porque eran enemigos de Dios. Y entonces David, con su humildad, estaba haciendo la obra que Dios le encomendó. Y entonces, ¿qué hace Satanás? Pues lo ataca, busca llamemos su pueblo para atacar a quién, al pueblo de Dios. Entonces David era humilde y siempre quería hacer ¿qué? La voluntad de Dios. Por más de que lo atacaran, por más de que hablaran mal de él, por más de que no lo quisieran, a David no lo desviaba lo que el Señor había encomendado a David hacer. Y es que a veces nosotros creemos que alguien humilde es alguien bobo. No tiene nada que ver. Y Jesús era humilde. Pero también presentan a Jesús como el guerrero, justiciero. Y nosotros a veces nos quedamos solo con una parte. Y Jesús cumplió la obra que el Padre le envió a hacer en esta tierra. ¿Lo trataron mal? Sí. ¿Lo escupieron? También. ¿No lo quisieron? ¿Lo abandonaron? También. Y era humilde. Pero también es el arcángel Miguel y también él va a venir con espada. Entonces, a veces cuando vemos que David era un guerrero, pero era haciendo una obra que el Señor envió a hacer a David. Pero siempre David, a pesar de todo lo que le pasaba, siempre iba al Señor, siempre le pedía que le mostrara su camino. ¿Para qué? Porque él necesitaba la certeza de que él estaba haciendo la voluntad del Señor, la convicción de que él estaba haciendo las cosas por él. Y de esa manera traía una retribución de que había un aliento en su corazón y había un esfuérzate, pero era acompañado con Dios. Y lo más difícil para nosotros como seres humanos, que en medio de que nos están atacando, en medio de que estamos pasando situaciones duras y difíciles, hay que esperar en el Señor, que Él es el que pelea la batalla de uno y que Él está acomodando las cosas. Es difícil, es muy difícil esperar en el Señor. Cuando uno a veces ve que en lugar que las cosas que se mejoran, se empeoran para nuestros ojos que humanos. Gracias. Saben que yo estaba meditando en lo que decía Alcira y veo muy ligado la humildad con el sometimiento, ¿no?
Por ejemplo, Jesús estaba sometido al Padre y nosotros a sí mismos estamos, si nos sometemos a Jesús, pues podemos hacer la obra cada uno según el Señor lo haya asignado, así como David, ¿no? Sí, también estaba meditando en otro suceso de la historia de hoy, es que a ver, cuando lo ungen como rey, le derraman el aceite, la unción, el profeta Samuel. Es muy pequeñito. Y de ahí pasan como unos 30 años hasta que él es rey realmente. Entonces, eso habla mucho también de ese carácter de humildad que tenía, porque él nunca fue allá a reclamar el trono ni a decir, yo soy el ungido del Señor, me toca a mí reinar. De hecho, trabajó allá con el rey Saúl. Y hasta que el Señor no apartó a Saúl, David no buscó, digamos, posesionarse del trono, sino hasta que el Señor le dio el trono. Y eso pasaron 30 años. Eso meditaba. Bueno, entonces hemos terminado. Si no hay otro comentario, vamos a pasar a la siguiente Vamos a sección. cantar. Vamos a Cantar, sí. cantar al andar con Jesús. Al andar con Jesús en su fulgida luz, en mi senda su gloria veré y su voz he de oír, pues promete vivir con aquel que obedece por fe. Su santa ley obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Si trabajo y penar, tengo aquí que cargar, fortaleza en Jesús obtendré, pues alivia su amor, mi afán, mi dolor, cuando ve que obedezco por fe. Su santa ley obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Nunca pude saber de su amor el placer, hasta que todo a Cristo entregué, su bondad, su favor, su poder redentor, goza aquel que obedece por fe. Su santa ley obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Fiel amigo Él es, sentaréme a sus pies y a su lado el camino andaré. Lo que Él diga haré, donde Él quiera iré, sin temor obedezco por fe. Su santa ley obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré.